conocen, mi nombre es Raúl Barcudi, de la Clínica Universitaria de la Fabiola. Se me encomendó un tema que vamos a desarrollar ahora, que es los pacientes que se presentan con un síndrome clínico de insuficiencia cardíaca y cuyo factor etiológico o factor de riesgo para que se produzca esto es la enfermedad coronaria. O sea, en definitiva, aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía de origen isquémico por problemas, como dijimos, en las arterias coronarias. Esto, ustedes quizás vamos a ver, hay muchos artículos, hay mucha bibliografía. Esto, por supuesto, no es nada mío, yo transmito un poco y ordeno lo que hay en la información que tenemos. Va a quedar acá, creo que me pidieron, no hay ningún problema. Entonces, si ustedes quieren después profundizar sobre algún artículo que hayamos visto, obviamente está todo referenciado. Y por eso que desglosar cada una de las cosas que vamos a ver o menor el tiempo va a ser imposible. Entonces siempre hacemos un resumen de lo que vamos a presentar. Entonces, para comenzar, ustedes ya conocen esto, es la estadificación de los pacientes que se presentan con insuficiencia cardíaca. Y acá se remarca el estadio A, donde nosotros los clínicos, cardiólogos clínicos o clínicos, debemos actuar en los factores predisponentes para que esta estadificación, esta insuficiencia cardíaca o estos problemas que pueden originar una hipertensión maltratada, un diabético, una prevención no bien hecha de la enfermedad coronaria, avance y produzca el estadio B, que ya son pacientes que son asintomáticos pero que tienen algún grado de disfunción y o hipertrofia demostrada, y por supuesto no llegar a lo que vamos a hablar un poquito ahora, que es el estadio C, que son pacientes sintomáticos que ya tienen una enfermedad cardíaca estructural, una hipertrofia importante o una miocardiopatía dilatada, que le produzca insuficiencia cardíaca. Y obviamente el escenario más complicado, el estadio D, que ustedes o necesitamos ya la presencia de expertos en insuficiencia cardíaca, porque estamos hablando de casos que tienen que ser manejados, por ejemplo, los pacientes que van a ir a trasplante. Entonces, remarcamos actuar en lo que es los factores predisponentes para que el paciente no evolucione a los distintos estadios. Si hablamos un poco de lo que es la epidemiología de la miocardiopatía isquémico-necrótica, sabemos que la insuficiencia cardíaca isquémica es la causa más común de muerte e insuficiencia cardíaca. Él tiene mayor mortalidad que la no isquémica, o sea, la miocardiopatía isquémica tiene mucho mayor mortalidad que la no isquémica. Y esto se ha visto por el incremento de la incidencia que ha sido atribuido al éxito de los tratamientos de reperfusión en el infarto agudo, ya sea con trombolíticos o con angioplastía en agudo. Si bien mejora la sobrevida, a menudo aumenta la morbilidad por remodelado y disfunción miocárdica crónica. Y esto lo vemos acá, las curvas que dijimos recién. Los no isquémicos y los isquémicos tienen probabilidad de sobrevida menor. Y esto también está relacionado con la presencia de 1, 2 o 3 vasos. El registro ADER con más de 200.000 pacientes, ustedes ven que la enfermedad coronaria está presente en el 60% de los casos. Y cuando hablamos de factores pronósticos en la insuficiencia cardíaca, cuando está involucrada la enfermedad coronaria, se duplica y hasta se triplica la mortalidad. ¿Y cómo llega a la insuficiencia cardíaca todo este espectro o este problema en las arterias coronarias? Y esto puede deberse a la isquemia subendocárdica, que produce una disfunción miocárdica importante, el gran infarto anterior no reperfundido correctamente, el atontamiento y hibernación, que ya lo vamos a ver, y la disfunción endotelial que originan el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica. Si hablamos en el contexto de los pacientes que se presentan en agudo, en aquellos que tienen un síndrome coronario agudo sin ST, ustedes ven sobre esta cantidad de pacientes en todos estos estudios, 26.000, un poquito más, los pacientes que se presentan en KILIP 3 o 4, que no son muchos, como ven, los síndromes sin ST, en un 14%, ustedes ven que la mortalidad intrahospitalaria con insuficiencia cardíaca, tanto en el infarto sin ST o en la angina estable, es 10 y 7% versus un 3, un 2 cuando están sin insuficiencia cardíaca. Y esto se produce por lo que ya
un fenómeno de lo que es el atontamiento. Y esto es mucho más complejo que esta simple diapositiva, pero podemos decir que se presenta cuando el corazón ha sido sometido a episodios transitorios de isquemia, como por ejemplo la angina inestable, un infarto con una reperfusión precoz, y algunos otros situaciones como isquemia por ejercicio, cirugía cardíaca, trasplante, etc. Y los mecanismos relacionados al atontamiento son la presencia de radicales libres, el calcio con alteración éxito-contráctil por disfunción del retículo sarcoplásmico, sobrecarga de cálcico, y eso lleva a una disminución de la sensibilidad de los miofilamentos al calcio. Insisto, es mucho más complejo que esto, pero el atontamiento se debe a esta situación. Episodios repetitivos de isquemia. Es un continuo que ya vamos a ver: precondicionamiento isquémico, atontamiento, hibernación. Ustedes saben que el precondicionamiento isquémico, episodios repetitivos de isquemia, es un factor pronóstico. No es lo mismo un paciente que venga con un infarto agudo y que no haya tenido Angor, que debuta directamente con el infarto. Si ha tenido Angor anteriormente, esos episodios repetitivos de isquemia preparan más al músculo cardíaco para cuando, yo siempre digo, le hago el ejemplo a los residentes, que son ustedes los que les gusta el boxeo, son los jab. Cuando vos vas pegando con un jab, con la mano izquierda, vas pegándole al contrincante, se va atontando hasta que venga la mano de knockout. Y el infarto es el knockout. Entonces, no es lo mismo, insisto, ese precondicionamiento que vaya preparándose el músculo cardíaco para cuando se obstruya la arteria. Es un continuo. ¿Se entiende lo que digo? Cualquier cosa que pregunten, no hay ningún problema. Esto es una charla para que más o menos queden los conceptos sobre esta situación. Y ustedes bien saben que entonces que la insuficiencia cardíaca y en esto en el síndrome coronario la refractariedad del tratamiento son poderosos indicadores de muerte e infarto y deben ser identificados precozmente y implementar una estrategia invasiva de urgencia. Y es así que las guías de revascularización actuales indican que los pacientes de muy alto riesgo, o sea, con inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico en el contexto agudo, deben ser estudiados con una estrategia invasiva dentro de las 2 horas. Instaurar un tratamiento rápido e instaurar un estudio hemodinámico lo más rápidamente posible. Siempre hablando de los procesos de isquemia en el paciente agudo. Si pasamos a lo que es un poco más crónico, el concepto de remodelado postinfarto, uno le queda digamos, el concepto de pacientes con un gran infarto anterior, que quizás no ha sido reperfundido en tiempo y forma, que al tener una gran necrosis se produce una expansión del mismo, y por ende el territorio circundante o el resto del miocardio se produce un remodelado. Y esto debido, a lo que es una hipertrofia, fibrosis, necrosis o apoptosis, lleva a que se dilate el corazón, que haya una mayor dilatación, aumento del estrés parietal, disminución del volumen sistólico, aumento del volumen de fin de sístole, aumento de la resistencia periférica, disminución de la contractilidad. Todo esto lleva a una activación neurohormonal que lleva a una mayor dilatación ventricular, o sea, un círculo vicioso, y eso es lo que, en definitiva, es un concepto práctico, lo que es el remodelado postinfarto agudo de miocardio. Entonces, uno podría definir lo que es la cardiomiopatía isquémica diciendo que es una disfunción sistólica con uno o más de los siguientes ítems: que tenga historia de revascularización miocárdica, que haya un infarto previo, o un paciente que tenga mayor al 75% del tronco, la coronaria izquierda o la descendente anterior, o 2 o más vasos con un 75% de estenosis. O sea, definir un poco lo que es la cardiomiopatía isquémica. Si hacemos un poco de historia, miren este paper de 1994. Esto es un metaanálisis de los principales estudios, que en principio fueron randomizados, y que nos mostraron con estos estudios, por ejemplo el veterano, el europeo, el CAS, el famoso CAS, y algunos otros pequeños estudios, que la revascularización a través de la cirugía era mejor que el tratamiento médico en aquellos pacientes que tenían una enfermedad coronaria severa y en principio con mal ventrículo. Y en el promedio también obviamente mejor la cirugía, y ellos encontraron que estos pacientes, los que más se beneficiaban,
eran los que tenían lesión de 3 vasos, tronco, que tenían una función ventricular anormal, que un test de ejercicio normal, ustedes ven clase funcional 3-4, y que en los distintos scores, los de moderado o alto riesgo, eran mejor la cirugía que el tratamiento médico. Obviamente, el sesgo del tratamiento médico en esa época no contábamos con beta bloqueante, inhibidor de la enzima convertidora, inhibidores de los mineralocorticoides, o sea, todo el vademecum que tenemos ahora para comparar y ver, bueno, que, como hubiese sido el resultado si teníamos todo ese tipo de droga. Pero en definitiva, la cirugía en los pacientes con estas características ofrecía mucho mejor sobrevida que el tratamiento médico. Obviamente, entonces, los pacientes con enfermedad coronaria estable, hoy por hoy ha sido cambiado un poco el concepto, más estable se habla de enfermedad coronaria crónica, con moderado o alto riesgo la cirugía disminuye la mortalidad con respecto al tratamiento médico. Esta es la conclusión del estudio. Y miren un subestudio del CAS. Pacientes con muy mala función ventricular, de 5 a un 25%, la cirugía ofrecía mejores resultados en cuanto a porcentaje de sobrevida que el tratamiento médico. Miren ustedes la fracción de eyección que tenían, entre 3 y 25%. Este es un de la database de la Universidad de Duke, un estudio ya observacional, 25 años seguidos estos pacientes, y que encontraron también similares hallazgos, que el tratamiento quirúrgico era mejor que el tratamiento médico en la probabilidad de sobrevida, y en la presencia tanto de 1, de 2 o de 3 vasos. Y cuando hacían el análisis de cuáles pacientes se beneficiaban más, ustedes ven que los pacientes que tenían peor fracción de eyección, un promedio de edad de 65 años o más, clase funcional 3-4, y no había mayores diferencias que presentaran o no angina. O sea, el concepto y de la situación de cuáles se beneficiaban eran similares a los estudios anteriormente mencionados. Entonces, aquellos con miocardiopatía isquémica con disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca, independiente de la gravedad de la enfermedad coronaria, como venimos diciendo, la cirugía mejora la sobrevida de eventos y supervivencia. Esto siempre hay que saber manejarlo, ¿no? Porque por ahí te vas para atrás, para adelante. Más contemporáneo aparece este estudio que seguramente ustedes también lo habrán leído, y es el famoso Stitch, con sus sesgos, con sus limitaciones, con todas las críticas que recibió este estudio, pero dio una cierta, entre comillas, luz a ver qué pasaba con los pacientes con miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica al comparar tratamiento médico con el tratamiento quirúrgico. El diseño de este estudio es bastante complejo, pero se resume un poco en esta situación. Son pacientes con enfermedad coronaria grave, menos del 35%, el promedio era de 28%, si podían recibir tratamiento médico. Obviamente, aquellos pacientes que dentro de este grupo tenían lesión de tronco severo, clase funcional 3-4 y muy anginosos, no podían ir a la rama de tratamiento médico porque eso eran claramente revascularizados. O sea, habían que tener un grupo de pacientes que podían recibir tratamiento médico. Dentro de esto, a ver si podían recibir una reconstrucción ventricular, o sea, hacer un resecado de aquellos infartos importantes anteriores, del aneurisma o alguna otra zona. Y eso entraba en la hipótesis número 1, que comparaba el tratamiento médico versus el tratamiento médico óptimo más la revascularización miocárdica. Aquellos que podían recibir, que no podían recibir reconstrucción ventricular, entraban en el estrato C, que era tratamiento médico más revascularización miocárdica, tratamiento médico, revascularización y reconstrucción ventricular, que es la hipótesis 2. ¿Estamos? Entonces, ¿qué encontramos en el primer, análisis que se hace del Stitch? Que la probabilidad de muerte por alguna causa, el tratamiento con quirúrgico versus la terapia médica, no había significancia, no era más positivo la cirugía que el tratamiento médico en este grupo de pacientes. Pero si hacíamos un análisis de la probabilidad de muerte por alguna causa cardiovascular, acá sí la cirugía era mejor que el tratamiento médico, y la probabilidad de mortalidad por alguna causa y hospitalización, también la cirugía era mejor que el tratamiento médico. Entonces, la conclusión de lo que es el primer, informe que lo da el STIC, que no hubo,
diferencia significativa entre el tratamiento médico solo y el tratamiento médico más la cirugía, con respecto a la variable principal que era la muerte por cualquier causa. Ahora, los pacientes asignados a cirugía les iba mejor en cuanto a tasas de muerte por causas cardiovasculares y de muerte por cualquier causa u hospitalización. Entonces, ya después vamos a hacer un análisis un poco más detallado. Cuando se analizó en cuanto a la viabilidad de este grupo de pacientes en el Stitch, también hizo un poco de ruido los resultados de este estudio. Y vimos que, si bien los pacientes en la probabilidad de muerte, aquellos les iba mejor a aquellos que tenían viabilidad, o sea, con viabilidad versus los que no tenían viabilidad, les iba mejor con el tratamiento médico con el tratamiento quirúrgico que con el tratamiento médico. Pero cuando esto fue ajustado, o sea, ya sea por fracción de eyección, pacientes diabéticos, más añosos, las diferencias entre aquellos que tenían viabilidad y los que no lo tenían, no existía ese beneficio en cuanto a la cirugía. Tampoco se había con viabilidad o sin viabilidad. Ustedes ven que, que lo tiro, che. La P de interacción en este grupo. A ver, disculpen. A ver. ¿Vamos para atrás o para adelante esto? Ya me perdí. A ver. Porque si perdemos... Acá está, perdónenme la cuestión, pero no veo nada bien esto. Como ven, la P de interacción entre aquellos pacientes que tenían con viabilidad o sin viabilidad, no había diferencias. Entonces, la presencia de miocardio ideal está asociada con mayor probabilidad de sobrevivir en pacientes con enfermedad coronaria y disfunción del VI, pero esta asociación, como dijimos, cuando se hizo el ajuste, no fue diferente si tenían o no viabilidad. No se identificaron diferencias en pacientes con o sin viabilidad al comparar la cirugía con el tratamiento médico. ¿Y por qué de esta discrepancia? Porque habían diferencias en las definiciones que se daban de viabilidad. Los resultados que dependen de la relación entre el miocardio normal, no había una buena diferenciación en lo atontado, en lo hibernado y lo necrótico. Había modelos de segmentos criticables. ¿Qué significa esto? Habían pacientes que se hacía la viabilidad por ecodobutamida y otros por cámara gamma, y eso daba, digamos, diferencias en lo que es la cuantificación de la viabilidad. El patrón de oro de estos dos, ya sea con la cámara gamma o con el eco doble, no es el patrón de oro discutible, o sea que es una situación que ofrece sesgos para la interpretación. Había sesgo en la derivación, había información incompleta, la viabilidad era dicotomizada. ¿Qué significa? ¿Eran viables sí o no? O sea, ¿tenían viabilidad o no? Y había una falta de análisis en lo que es el postoperatorio. O sea, los pacientes que se operaban y que andaban mal en el postoperatorio, el cirujano nos echaba la culpa a ver que el potasio o que alguna situación y que por qué lo operamos y que no eran viables. O sea que no hubo un análisis bien hecho qué pasaba en los pacientes que se operaban. Y obviamente, como habíamos dicho, el problema intrínseco de lo que es la definición de lo que es la viabilidad ofreció toda esta discrepancia con respecto a que la viabilidad no era tan importante. Entonces, ¿pero qué pasó? Aparece este estudio en el 2016, a 10 años de seguimiento del Stitch, y donde a 10 años los pacientes que habían sido, digamos, operados, ofrecían un beneficio con respecto a lo que es mortalidad por alguna causa, mortalidad y hospitalizaciones, y mortalidad por cualquier otra causa, o sea que la cirugía resultó ser mejor que la terapia médica. O sea, que a 10 años de seguimiento de este estudio, la cirugía resultó ser mejor que el tratamiento médico. Las conclusiones que ya dijimos, y este análisis hecho a 10 años fue hecho también por esta gente, por este estudio que se publicó en el 2016, y ellos analizaron qué pasaba con estos pacientes en cuanto a la edad, y vieron que
aquellos pacientes que tenían menor edad tenían beneficio con respecto a lo que es mortalidad por todas las causas, ya sea con la cirugía, con respecto al tratamiento médico. La mortalidad cardiovascular era independiente, o sea, de la edad. Se beneficiaban todos los pacientes. Estos, los más jóvenes, y acá en la mortalidad global cardiovascular, eran todos los pacientes que se beneficiaban cuando les hacíamos cirugía. Lo mismo para la mortalidad y hospitalización. Acá los pacientes que más se beneficiaban eran los de menor edad. Entonces, un poco cuando leemos y vemos la perspectiva clínica de lo que fue el seguimiento a 10 años del Stitch, demostró reducción en la mortalidad por todas las causas y en el combinado por rehospitalización. Y esto, como vimos, fue más manifiesto en los pacientes jóvenes. Teniendo en cuenta que la mortalidad cardiovascular fue consistente en todas las edades del ensayo, como vimos, y que la perspectiva clínica, lo leemos, cuáles son las principales, que los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son candidatos potenciales para cirugía, deben ser investigados para determinar si la enfermedad coronaria susceptible de revascularizar quirúrgica se puede ofrecer cirugía en pacientes seleccionados debido a que la mortalidad cardiovascular se reduce en todos los grupos de edad, y teniendo en cuenta que en pacientes mayores para la revascularización quirúrgica los médicos deben ser conscientes y que la reducción en la mortalidad por todas las causas, y la hospitalización cardiovascular en pacientes jóvenes, esto disminuye con la edad. O sea, esto se lo ofrecemos un poco cuando uno decide si vamos a operar a un paciente mayor de edad, tener en cuenta todo lo que el beneficio que podemos ofrecerle para tomar la conducta quirúrgica con este grupo de pacientes. La otra hipótesis que planteamos, aquellos pacientes que podían recibir reconstrucción ventricular, tratamiento médico más la revascularización, tratamiento médico, revascularización y más la reconstrucción, que era la hipótesis 2, el Stitch nos mostró esto, que la reconstrucción ventricular claramente no había un beneficio de la cirugía cuando hacíamos este procedimiento, o cuando los cirujanos realizaban este procedimiento en cuanto a muerte y hospitalización y muerte por cualquier causa. Entonces, si bien redujo el volumen del ventrículo izquierdo en la reconstrucción, sin embargo este cambio anatómico no se asoció a beneficios o alivio de síntomas, muerte o hospitalización. Este es un análisis que posterior yo me voy para adelante, discúlpenme, pero yo me estoy mareando con esto. Este es un análisis que posteriormente hacen estos autores con respecto a lo que es... Me estoy mareando, sinceramente. Me estoy yendo para adelante. Perdone la interrupción, pero... Yo por ahí pongo lo de atrás. Mira, me voy para atrás y no sé qué pasa. ¿Si lo paso yo de acá? A ver, ¿por qué no me lo pasás? Por favor, Sí, porque esto me estoy mareando con no esto, pasa nada. sinceramente. Entonces yo aprieto acá solamente el puntero. Si no me desconcentra. Para atrás, querida, para atrás, discúlpeme. Habíamos quedado en que la reconstrucción, va un poquito para atrás, la reconstrucción ventricular no se asoció a beneficio o alivio de síntomas, muerte o hospitalización. La siguiente, por favor. Entonces, este grupo analizó los pacientes excluidos del Stitch para la reconstrucción ventricular, o sea, para hacer ese tipo de cirugía, que fueron 117 pacientes, la siguiente. Y miren el grupo que fue, digamos, que no entró en el grupo quirúrgico del Stitch. Eran pacientes que de repente no podían ser operados, o que tenían un gran infarto anterior y posterior o posterolateral, que estaban en clase funcional 4, en shock. O sea, pacientes los más complejos. La siguiente. Ellos vieron que operando este grupo de pacientes y haciendo un seguimiento a un año, a un mes y a un año, ustedes ven que la fracción de eyección y todos los volúmenes de fin de diástole o de fin de sístole mejoraban con el correr del tiempo. La siguiente. Y la sobrevida al año era, en estos pacientes con reconstrucción ventricular, casi de un 80%. La siguiente.
O sea que pacientes con una gran cicatriz o escara, la reconstrucción ventricular en este grupo de pacientes produjo una mejoría duradera de la función ventricular y supervivencia en pacientes seleccionados de los que fueron excluidos del STIC. Obviamente que estamos hablando de grupos quirúrgicos que tienen una experiencia importante y esto claramente tiene importancia en los resultados. O sea, no cualquiera puede hacer una cirugía de esta naturaleza, son grupos de Cleveland, de Mayo Clinic, o sea, gente que tiene mucha experiencia y cirujanos realmente que hacen cirugía y no hacen práctica, digamos. Y esto, cuando uno va a decidir si va a hacer una reconstrucción ventricular o una resección ventricular, miren este análisis que hacen este grupo publicado en la revista European Heart Journal. Entonces ellos analizan las condiciones basales de función ventricular sobre 1000 pacientes, les midieron el volumen de fin de diástole, el índice de volumen de fin de diástole, el de fin de diástole, el fin de sístole, la fracción de eyección y las anormalidades que se presentaban en la motilidad parietal, y lo hicieron preferentemente con eco. La siguiente, ¿no? Hubo una buena correlación con los valores encontrados en resonancia y en el estudio de perfusión miocárdica. La siguiente. Y en todos estos números lo que les quiero que vean es que aquellos pacientes que tenían un volumen de fin de diástole menor a 97 mililitros por metro cuadrado, aquellos pacientes que tenían un volumen de fin de sístole menor de 66 mililitros por metro cuadrado y que no estaban tan deteriorados en su función ventricular, o sea que tenían una fracción de eyección de mayor de 33%, la cirugía más la reconstrucción ventricular era positiva o le daba buenos resultados. O sea, la mirada de este trabajo es que si yo voy a planificar una reconstrucción ventricular, medir estos volúmenes y estar dentro de esos valores, puede ser que la reconstrucción ventricular pueda tener buenos beneficios. La siguiente es así que, obviamente, que el análisis del subgrupo del STIC, que siempre sobre el STIC, sugiere que los pacientes que tienen menos dilatación y mejor fracción de eyección, dentro de la severidad de la fracción de eyección, porque estamos hablando de fracción de eyección del 33%, pero no de 25 o 26, donde la reconstrucción en ese grupo de pacientes no sirve, claramente se mejoran con la reconstrucción, en contrario a aquellos que son, como dije recién, más dilatados, con menor fracción de eyección. La siguiente. A pesar de los hallazgos controvertidos del STIC, la viabilidad sigue siendo en la toma de decisiones lo más importante. Como dicen los autores, ya, obviamente a la opinión de seguramente la mayoría de los médicos. O sea, tenemos que saber si un ventrículo izquierdo, una miocardiopatía isquémica necrótica, tiene viabilidad como para ofrecerle una conducta quirúrgica o de angioplastía. La siguiente. Y esto, en este trabajo, muestra claramente lo importante que es determinar la viabilidad. La siguiente, esto es un metaanálisis y ustedes ven que aquellos pacientes que son viables y que se los revasculariza versus el tratamiento médico, si yo los revascularizo hay un 76% de reducción de la mortalidad. En cambio, aquellos pacientes que no son viables, no hay diferencia significativa en que los revascularice y que le haga tratamiento médico. Y en cuanto a mortalidad, en cuanto a la mortalidad, si son revascularizados y son viables, también disminuye la mortalidad con respecto a los no viables. Y si son viables y hago terapia médica, miren el aumento de la mortalidad, 150% más de mortalidad si son viables y sigo con tratamiento médico y no los opero. Entonces, esto da la pauta de que la viabilidad es un elemento a investigar. La siguiente. Y existen todos estos elementos que tenemos como para investigar. La siguiente. Y antes de entrar un poco de hablar de lo que es viabilidad, tenemos que diferenciar un poquitito ya de lo que es la hibernación como causa de insuficiencia cardíaca. La siguiente, la hibernación es una disminución crónica del flujo, es un match entre lo que es perfusión y contracción. Disminuye la perfusión, disminuye la contracción. Hay cambios estructurales y metabólicos. Puede haber una respuesta positiva inotrópica y por ende a la revascularización. Tiene valor pronóstico. La siguiente. Hay una disminución del flujo sanguíneo, pero con captación de glucosa preservada se lleva un P.
individuos que podrían beneficiarse claramente revascularizándolo. Hay una disminución del consumo de oxígeno, hay una respuesta, el músculo cardíaco, una respuesta balanceada entre lo que es la oferta y la demanda. Se producen cambios histopatológicos y funcionales. La siguiente. Hay una regulación hacia abajo de la energía, que proviene del desarrollo de isquemia durante el estrés a través de la atenuación de la función contráctil regional. Son conceptos, esto es un resumen, esto es mucho quizás más complejo, más ultraestructural, más fino, pero esto es un resumen de lo que es la hibernación para entender si vamos a beneficiar o no a un paciente. Implica regulación hacia abajo de las proteínas mitocondriales y hacia arriba de las proteínas de estrés. Se encuentran disminuidas las proteínas transportadoras de electrones. La siguiente. El músculo cardíaco que utiliza la glucosa, eso se sobrepone. Y esto es un miocardio normal. Y esto es un miocardio hibernado con depósitos de glucógeno. Y eso es lo que vemos ultraestructuralmente en un paciente con hibernación, bien digo. La siguiente. Entonces, ¿cómo investigamos y qué elementos tenemos los clínicos para valorar esto? La clínica, el electro y el eco. ¿Qué pasa con la clínica de un paciente que tiene ANGOR? El ANGOR es un elemento importante, significa que hay isquemia, que hay territorio recuperable. Pero puede ser el ANGOR producido por una pequeña circunfleja chiquitita posterolateral que le origina ANGOR, o una descendente anterior importante que puede estar produciendo la misma situación, la misma angina de pecho. Pero tiene implicancia en la supervivencia o en decir, bueno, es un factor pronóstico para que los pacientes anden mejor. La siguiente. También sobre el Stitch se analizó la importancia de la angina en aquellos pacientes con falla cardíaca y disfunción ventricular isquémica, enseñanza del Stitch. La siguiente. ¿Y qué vieron? Los pacientes que presentaban ANGOR, ya sea a nivel previo a la cirugía, no había ninguna diferencia con respecto a si lo opero o no lo opero. El ANGOR no era un predictor de mejor o de supervivencia de estos pacientes. La siguiente. Sí, cuando analizamos el endpoint de ANGOR con hospitalización, claramente había una diferencia significativa en base a que yo con la cirugía le cambio el ANGOR y hay menos rehospitalización. Y eso sí resultó significativo. La siguiente. O sea, la siguiente, que la cirugía mejora la angina, mejor que el tratamiento médico, pero como dijimos, no identifica a los pacientes que se beneficiarán con ella. O sea, es un elemento importante. Puede haberlo o no. La angina puede presentar angina o no. Pero tenerlo como valor único de decir, bueno, tiene angina, lo opero, ese es el concepto. La siguiente. Importante el electro, nosotros vemos el electro. Si vemos un electro que tiene QR, como es esto, ustedes tienen un porcentaje de 17% de viabilidad, un simple electro, 17% de viabilidad. Y miren ustedes una presencia de onda Q solamente, una Q precoz, posterior a un infarto. Dice, bueno, este paciente quedó todo necrótico, viabilidad no tiene, pero hay un porcentaje alto, un 30%, que aún teniendo onda Q con un simple análisis del electro, tienen viabilidad. La situación de que el QRS esté prolongado está en íntima relación, y sobre todo un bloqueo de rama izquierda con la función ventricular. Cuanto más, más trastorno conduccional, y en este caso bloqueo de rama izquierda y desviado el eje hacia la izquierda, más compromiso ventricular izquierdo y menos probabilidad de que ese ventrículo, analizando solamente esto, pueda tener recuperación. La siguiente. Las guías de revascularización recomiendan en cuanto a las técnicas, miren la recomendación 2B, considerar imagen no invasiva, resonancia, eco, estrés, pego, PET, para la evaluación de la isquemia y la viabilidad del paciente con insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria, que son considerados candidatos a revascularización coronaria, antes de tomar una decisión sobre la revascularización. Pero me llamó la atención la recomendación, que no es una recomendación alta, 2B con nivel de evidencia B. Pero esto es ahora las guías nuevas. La siguiente. Si yo le hago un eco y veo esto, veo paredes adelgazadas, dilatados, una gran infarto anterior con una gran zona de disquinética, ya me tiene que llamar la atención que esto no es viable. Y si lo resumimos, la siguiente, vemos que si el espesor parietal está conservado y hay acinesia, hipocinesia o hipocinesia, puede haber viabilidad. Si el espesor está, como vimos en la diapositiva anterior, bien adelgazado, menos de 7 milímetros, 5 o 6 milímetros, y hay algún signo de fibrosis, esto no es viable. Si hay deformación aneurismática o discinética, tampoco es viable.
Y otro punto a tener en cuenta, si el diámetro diastólico es mayor de 70 milímetros, tampoco ofrece una respuesta positiva si este paciente es europeo. El volumen filar sistólico mayor de 100 y una severa dilatación del ventrículo derecho con la presencia de presión venosa aumentada o hipertensión pulmonar. La siguiente. Si seguimos con el eco y analizamos la función diastólica, las pacientes con enfermedad coronaria o isquémica coronaria trastornan la función diastólica de alguna manera, la siguiente. Y ustedes conocen, porque seguramente han rotado por eco o han visto lo eco, los distintos patrones que vemos en la función diastólica. Esto es un patrón de relajación prolongada. Un patrón pseudo-normal con aumento ya de presión, y no solo de presiones, sino de volumen. O un patrón restrictivo que puede variar. No es lo mismo encontrar un patrón de relajación prolongada, donde los procesos isquémicos puros pueden alterarlo, porque se altera el subendocárdico, y se produce una alteración de la relajación, que un patrón encontrar en este tipo de paciente un patrón restrictivo de esta naturaleza, y que yo le hago hacer maniobra de Valsalva y persiste en este patrón restrictivo. Este paciente no tiene viabilidad y el pronóstico de él va a ser peor. O sea, no es un candidato, analizando, insisto, todo después lo hay que juntar, electro, clínica, eco, todo sirve para el análisis de nuestro paciente. Pero si un patrón restrictivo o pseudo normal yo le hago hacer Valsalva y pasa a un patrón de relajación prolongada, ese paciente tiene la probabilidad de que tiene músculo recuperable y que el proceso está relacionado con la isquemia. ¿Se entiende lo que digo? Insisto, como dije al principio, si hay alguna duda o alguna situación de duda, lo paramos acá. Si esto es tratar de que los conceptos, digamos, que nos interesan a nosotros como clínicos, queden, vamos. ¿Qué pasa con el ecoestrés? Todos los elementos que estamos investigando. La siguiente. Esto es muy bonito dibujado, pero necesitamos operadores expertos, sobre todo en ecoestrés. Operadores expertos para que la interpretación de un ecoestrés sea bueno y que nos sirva a nosotros los clínicos. Estas son distintas respuestas que puede tener un paciente cuando yo le hago un ecoestrés. Si uno analiza el 1 y el 4, 1 y 4, acá tenemos hipoquinesia basal en dosis baja de dobutamida, normoquinesia, y dosis pico permanece con eso. Y en el 4 tenemos aquinesia, le hacemos dosis baja y hacemos dosis pico y aumenta la motilidad. Esto tiene distinta interpretación. Puede ser que estos dos escenarios sean un paciente que ha tenido un infarto y que haya sido reperfundido rápidamente y que haya quedado con un grado de atontamiento, o bien un infarto no transmural. Si yo logro estas dos respuestas, las recomendaciones médicas es que estos pacientes no se van a beneficiar con la revascularización, porque hay que esperar que se recupere. El infarto que se recupere y que esa necrosis no transmural es lo que en ecografía le decimos respuesta no me salió, respuesta uni, bueno, no me sale, pero es una situación que, como dije, no se va a beneficiar con lo que es la revascularización si aparece esta respuesta. En el otro extremo, el empeoramiento, que es 2, el empeoramiento, o mejor dicho, la respuesta bifásica, que es 3 y 5. Si yo tengo hipoquinesia con dosis baja, normoquinesia, y dosis pico, aquinesia, hipoquinesia y aquinesia, esto es lo que uno espera, porque este paciente claramente tiene viabilidad, está respondiendo a esta situación con el ecoestrés, tiene viabilidad y lo voy a reperfundir o lo voy a revascularizar con cirugía o con angioplastía porque va a tener buena respuesta. Y si tiene aquinesia 6-7 sin cambio o respuesta plana o bien aquinesia y disquinesia, estos escenarios claramente no tienen viabilidad. O sea, insisto, son muy bonitos los dibujos, pero tiene que ser hecho por manos expertas. Y en ecoestrés, por ahí no es tan fácil, no es tan lindo como se ve. La siguiente. Esta es la sensibilidad. Usted ve que la especificidad que tiene el ecodobutamida es un poquito mayor que todos los otros elementos. Especificidad. Porque si yo veo esto y lo interpreto bien, tiene una alta especificidad como para determinar viabilidad y producir la revascularización. La siguiente.
¿Qué pasa con los estudios de perfusión? A ver, la siguiente, por favor. La miocardiopatía isquémica desde la perspectiva de la coagulación nuclear, la siguiente. Acá tenemos un paciente con un gran infarto, un SPECT, un gran infarto anterior. El movimiento se ve muy lindo. Hay una zona grande de aquinesia anterior y disquinesia apical, con volúmenes telesistólico y telediastólico y una fracción de eyección muy baja, 18%. Este paciente con este SPECT claramente no va a tener viabilidad y no se va a beneficiar con la revascularización. La siguiente. Este es un ejemplo, como ves acá, un patrón mismatch, con un PET, donde con rubidio se ve falta de tinción, pero cuando se hace a través del metabolismo de la desoxiglucosa a la derecha, ve cómo se tiñe el músculo cardíaco, y eso es un ejemplo típico de un PET, que no la vemos cuando se inyecta el rubidio, sí cuando hay, y investigamos el metabolismo de la glucosa a través de la desoxiglucosa, y hay viabilidad positiva. La siguiente. También otro PET donde vemos que la captación de amonio es muy baja, pero cuando se hace el metabolismo a través de la desoxiglucosa, vemos que todos los segmentos en eje corto y en eje largo están viables y son pacientes que son claramente beneficiados con revascularización. La siguiente. Entonces, paciente con SPECT en reposo, también con una gran zona, con una zona de infarto y criterios de viabilidad. ¿Por qué? Porque si bien tiene una zona de hipoquinesia, no hay una zona de disquinesia a nivel del ápex, y ustedes ven que los volúmenes, tanto telesistólico, telediastólico y la fracción de eyección, no están tan deterioradas. Indirectamente me está diciendo que este paciente es viable y hay que reperfundirlo. Vamos. Isquemia en el esfuerzo y claramente redistribución en el reposo está indicando viabilidad positiva o isquemia que se benefician con revascularizándolo. La siguiente. Y estos son distintos trabajos donde la interpretación de cómo el camaragamista o quien hace la cámara gamma tiene que informarme. Así vemos que, por ejemplo, en el SPECT, extensión a 2 regiones, como viste este grupo, captación más del 50% con respecto al tejido sano, con reversibilidad en él. También captación mayor del 50%, reversibilidad más del 10% de la captación en las imágenes de redistribución, con una extensión que le diga número total de los segmentos viables sobre el número total de los segmentos evaluados mayor de 0,5. Son valores que después tenemos que pedir y leerlo porque no me voy a acordar, sino que es importante que la cámara gamma me informe todo esto para yo hacer la interpretación correcta. Acá ven captación mayor del 30%, mayor del 65%, extensión a mayor de 8 segmentos. Son distintas, digamos, protocolos con respecto a la cámara gamma. La siguiente. Y en el PET, un patrón de mismatch y un patrón mismatch con una extensión más del 15% con las imágenes que vimos del PET. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto es lo mismo, un poquito. Miren este trabajo, impacto de lo que es la relación isquemia y escara, isquemia o necrosis. Es interesante ver este trabajo hecho con estrés y perfusión con cámara gamma, la siguiente, y vemos que en aquellos pacientes que tienen un porcentaje de isquemia, perdón, la anterior, ahora vamos a estar en la curva, vemos aquellos pacientes que tienen un porcentaje de isquemia importante, claramente se benefician con una revascularización precoz. Ustedes ven que la hazard rate claramente es beneficioso. En cambio, si no tienen mucha isquemia, el tratamiento médico es mejor. O sea, cómo se cruzan las curvas con respecto a si tienen mayor porcentaje de isquemia o mayor porcentaje de descarga. Siguiente. Es así que los pacientes con isquemia significativa y sin cicatrices extensas claramente obtuvieron un beneficio en la supervivencia con la revascularización temprana. Contrariamente a aquellos pacientes que no tienen tanta isquemia y mucha escara, el tratamiento médico fue mejor. La siguiente. Nos metimos acá en el territorio de la autora, no me critique, autor. La resonancia magnética, otro elemento importante para determinar viabilidad. La siguiente. Patrón isquémico, subendocárdico, transmural y no reflujo. Estos son patrones no isquémicos que no lo vamos a analizar ahora, pero uno analiza esto para ver si realmente a través de la resonancia, que yo creo que es un elemento de lo mejor para establecer la viabilidad, y lo digo sinceramente y no es porque esté la autora,
Vamos. ¿O está de acuerdo usted, no es cierto? Ah, Bueno. Y miren este trabajo donde el valor pronóstico de la viabilidad en aquellos pacientes que se le hizo resonancia, que tenían enfermedad coronaria severa y con baja fracción de eyección. ¿Y qué vimos? La siguiente. En este trabajo se vio que aquellos pacientes que tenían viabilidad y que recibían una revascularización completa por resonancia, mucho mejor la sobrevida que aquellos pacientes que no tenían, que eran viables y que recibían una revascularización incompleta o que eran viables, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? O sea, viable con revascularización completa versus los no viables y lo cual no eran revascularizados, la sobrevida era mucho mejor. ¿Se entiende? Vamos. Lo mismo, vamos a ir más rápido porque ya estamos medio en tiempo, me parece. La siguiente, vamos a ir las conclusiones directamente, o sea que aquellos pacientes sin viabilidad, comparados con los que tenían viabilidad, la revascularización claramente era mejor. La siguiente. La presencia de miocardio viable disfuncionante por resonancia es un predictor independiente de mortalidad en aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular isquémica importante. La siguiente. Miren este trabajo, publicado recientemente, donde analiza un poco la resonancia, la siguiente, y vemos que aquellos pacientes que tienen anormalidad de la motilidad y que tienen enfermedad coronaria estable, se le hace un realce, si este realce tiene una transmuralidad mayor del 50%, estos pacientes tienen poca probabilidad de ser viables, o sea, no son viables. Si bien esto es, no sé, usted puede aclarar alguna otra cosa, no es tan taxativo de esa manera, pero esto es un algoritmo que un poco nos orienta un poco a esa sección.